En la unidad 2, unidades químicas de masa, algunos conceptos como lo es el peso molecular, la masa atómica y lo que es el mol. La masa atómica depende del número de electrones, protones y neutrones que contiene cada elemento, cada átomo. En el caso de los electrones, al ser un elemento con una masa 1800 veces menor que la del protón y neutrón, no se considera o no afecta prácticamente en la determinación de la masa atómica. Los átomos son partículas demasiado pequeñas y no es posible pesarlos. Pesan demasiado poco, entonces para eso se le va a asignar un valor especial a cada átomo para su masa. Y se tomó una referencia a uno de estos átomos. Por acuerdo internacional, la masa atómica o peso atómico, también conocida en química, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, conocida como la UMA. La unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. En el caso del carbono 12 es el isótopo del carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. Un isótopo son átomos del mismo elemento que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. En el caso del carbono, tenemos el carbono 12 es un isótopo, el otro isótopo es el carbono 13 y otro el carbono 14. El carbono 14 es muy utilizado en la datación de restos que contengan materia orgánica. En el caso del carbono 12 se mantiene estable, en el caso del carbono 14 este isótopo se va desintegrando con el tiempo, entonces por medio de la determinación de la cantidad de carbono 14 que contiene la materia orgánica se puede estimar lo que sería la fecha en la que estuvo presente materia viva por medio de este carbono 14, que es el carbono, la molécula que se encuentra en la materia orgánica. Una vez que tenemos ya la referencia, se determina lo que es la masa atómica promedio. La masa atómica que aparece en la tabla periódica para el carbono no es 12, sino 12.01. Esto se debe a que la mayoría de los elementos de origen natural tienen más de un isótopo, ya lo comentábamos. Entonces, como tenemos 3 isótopos de carbono, lo que se hace es sacar un promedio. Se establece la masa promedio de la mezcla natural de los isótopos. Vamos a revisar rápidamente lo que es la tabla periódica para ver algunos valores de masa atómica promedio que podemos encontrar. Aquí tenemos una tabla periódica. En el caso del carbono es 12.01115. Entonces todos estos se sacan en base a la proporción de los isótopos que se encuentran en la naturaleza. Entonces quiere decir que la mayoría va a ser carbono 12 y va a haber muy poco carbono 13 y 14. Y así para los demás, los más comunes son el hidrógeno, que tiene 1.00794, también tiene 3 isótopos, uno con un neutrón, otro con 2 neutrones y uno con 0 neutrones. El oxígeno también es muy utilizado, aquí tenemos 15.99. Como una nota vamos a estar utilizando para el peso promedio lo que sería el redondeo. Si termina en .99 vamos a dejarlo en 16. El nitrógeno, que es 14.00, dejamos en 14. El carbono lo vamos a utilizar el peso de 12 ahorita para hacer algunos ejercicios. Tenemos otros casos, que en el caso del hierro, que tiene 55.84. Aquí si redondeamos a 56 ya tendremos un error. Entonces si termina en 8 o menos se van a dejar mínimo un decimal. Otro caso es el cloro, tiene 35.45, entonces vamos a dejarlo en 35.45. No vamos a redondearlo. Entonces una vez que ya conocemos de dónde se vamos a sacar la masa atómica promedio, de dónde provino, vamos a revisar otros conceptos. Un concepto también muy utilizado en química es el mol. Es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya sea átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo del carbono 12. Otra manera de explicar esto es que si nosotros tenemos, por ejemplo, 12 gramos de carbono 12, esta va a tener una cantidad de 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, si hablamos del átomo, van a ser
un mol de carbono 12 tendría 6.022 por 10 a la 23 átomos. Si hablamos del agua, un mol de agua tendría 6.022 por 10 a la 23 partículas. Si hablamos un mol de alcohol, también tenía esta cantidad de partículas. Entonces esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ya algunas reacciones químicas. Ahorita nomás es conocer este concepto, que la masa se va a definir, o las unidades van a ser los gramos que tengamos por cada mol. Entonces, ya que conocemos la masa atómica que es para un solo átomo, vamos a ver ahora lo que es la masa molecular, que como el nombre dice es la masa que va a tener una molécula. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la UMA. Dice que se miden UMAs, podemos trabajar nosotros con gramos, pero también podemos decir que sean kilogramos o toneladas, depende si estamos hablando de nivel laboratorio o a nivel ya industrial. En general, para obtener la masa molecular o el peso molecular, como aquí lo vamos a nombrar en este curso, lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad de átomos presentes en la molécula por su masa atómica. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, tiene dos hidrógenos. Su masa atómica del hidrógeno es de 1. Lo multiplicamos por 2. Del oxígeno es 16. Lo multiplicamos por 1. Vamos a revisar estos valores en la tabla rápidamente. Hidrógeno y el oxígeno. Entonces el hidrógeno habíamos visto que es 1.007. Lo dejamos como 1. El oxígeno 15.999. Lo dejamos como 16. Entonces lo que se hace básicamente es buscar la masa, ver cuántos número de átomos contiene, multiplicarlo y hacer la suma. Vamos a revisar otros ejemplos y nos vamos a basar en la tabla. De la tabla que ustedes tengan, quizás cambie un poco en estos valores, no hay problema, es mínimo lo que va a afectar. Supone que las tablas actualizan cada cierto tiempo, tabla periódica. Entonces nos pide encontrar la masa molecular o el peso molecular para, en el caso de esta primera sustancia es el gas metano, carbono con 4 hidrógenos, una molécula orgánica. Entonces el carbono tiene una masa de 12 y el hidrógeno tiene una masa de 1, pero como son 4, multiplicamos 4 por 1. Revisamos rápidamente la masa del carbono, solo para confirmar. El carbono tiene 12.01, dejamos como 12, no hay problema. Vamos a revisar otro ejemplo. El siguiente ejemplo es el cloruro de sodio, es la sal de mesa que se obtiene de minas o también la podemos obtener a partir de agua de mar. En este caso nos indica que el sodio tiene 23 y el cloro tiene 35.45. Vamos a revisar sus valores rápidamente. Sodio y cloro. El sodio es un metal, está del lado izquierdo, 22.98, le queda como 23. Y el cloro 35.45. Dijimos que como termina .45 no lo podemos redondear tan fácilmente porque tendríamos un error. Entonces al hacer la suma de estos dos tendríamos lo que sería el 58.45. El siguiente ejemplo es el ácido nítrico, tiene hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. El hidrógeno ya habíamos visto que su valor es de 1 de masa atómica, el nitrógeno es de 14, el oxígeno es 16, pero como tenemos 3 oxígenos sería 3 por 16, 48 más 14 son 62, más 1 63. Entonces de esta forma obtendríamos. Pueden hacerlo por paso a paso o en la calculadora directamente pueden ponerlo así. Nomás después del 3 sería abrir un paréntesis para poner el 16 o multiplicarlo. Tenemos el hidróxido de hierro. Entonces el hierro 58, aquí tenemos un 3, pero tenemos un paréntesis. Cuando aquí tenemos un paréntesis, lo que hay que hacer es multiplicar ese 3 por la masa atómica de cada uno de estos elementos. El oxígeno 16, el hidrógeno 1, estos van entre paréntesis y se multiplican por 3. El hierro 58, 55.84, vamos a revisar en la tabla periódica que sea ese valor. Y también el del nitrógeno que sea el 14. Entonces aquí tenemos sus valores. Nitrógeno 14,0 queda como 14. El hierro 55.84, dijimos que pues aquí no conviene redondear porque ya tendremos un error en los cálculos, hacer un valor no tan cercano al 99. Entonces ya con estos datos si se hacen las operaciones, aquí ya las estábamos terminando. Y entonces aquí ya tenemos el 3, multiplica, primero sumamos 16 más 1 son 17, por 3
son 51 más 55 sería 106.84.8. Aquí podemos quitar el último decimal, no serían, estos son los gramos. Si estamos hablando ahorita de las unidades, vamos a revisarla. Ese centésimo de gramo y centésima de gramo, entonces podemos dejarlo de esta forma. Y por último ejemplo tendremos el sulfato de aluminio, es una sal. Aquí tenemos varios subíndices, vamos a practicar. Tenemos un 2 de aluminio, se multiplica 2 por su masa atómica, que es 27. Tenemos un 3 que multiplica a dos elementos, el azufre, y aquí lo ponemos entre paréntesis, y al oxígeno, pero el oxígeno al tener un 4 sería 4 veces la masa del oxígeno, que es 16. Entonces aquí hay que tener cuidado. 2 por 27 no hay tanto problema, es un solo número. Y en este caso el 3 va a multiplicar a esta suma. Primero hacemos la multiplicación por dentro antes de hacer la suma. La jerarquía de operaciones. 4 por 16 son 64. Más 32 son 96 por 3. Y al sumarle 54 nos da 342. Entonces esos serían los valores que tenemos para estos ejemplos. Las unidades serían gramos por mol para cada una de estas sustancias. Sería todo por este video. Cualquier duda o cualquier comentario pueden dejarlo aquí en la parte de abajo. Gracias.